¿Cómo vendías al inicio y cómo vendes ahora? Qué excelente pregunta, Javi. Es que ese es el antes y el después de todo lo que hemos creado ahora. Porque cuando solamente eres un operador de sonido, estás esperando que lleguen los clientes. Y estás ahí sentado, a que suene el teléfono, dices, pues voy a hacer mi página web. Pero en esta cadena del encantamiento hay 9 puntos muy importantes para poder llamar la atención de un cliente. Y si no los conoces, estás perdido, no vas a poder vender nada, ¿no? Ya necesito saberlo. Sí, no, por supuesto. Digo, voy a platicarte de algunas de ellas muy rápidamente, pero una de las principales es siempre hablar de las ventajas y los beneficios que tú tienes como emprendedor. ¿Qué es lo que tú estás aportando a los demás? Eso, si no lo tienes claro desde el principio y no lo pones frente a la mesa, no capturas la atención de tu cliente. Después tienes que generarles mucha curiosidad. Eso se llama salarlos. Es como, ¿cómo puedo decirte suficiente para atraer tu atención, pero todavía no te digo el secreto? Y entonces voy a hacer que tú vengas a por más. Eso es como el siguiente punto muy importante, ¿no? Y creo que a lo largo del camino tienes que ir ayudándoles a tomar urgencia. A decir, si no lo haces ahora, el tiempo va volando. Yo lo hago con mis autores todo el tiempo. Tengo autores que he perseguido 3 años, Javi, y les digo, vente a hacer el audiolibro. Y tengo autores que hace 3 años tomaron la decisión. Y aunque no te puedo decir que ese mismo autor que estuvo conmigo al principio de esos 3 años, que lo invité a participar en este proyecto de manera directa, sea millonario, ¿no? Pero pues por lo menos recuperó su inversión casi 7 veces, a diferencia de aquel que la sigue pensando porque tiene miedo a recuperar su inversión. Entonces, ¿en qué me he vuelto mejor en pitchar mi negocio? En el cómo te convenzo a que lo que yo te estoy ofreciendo te va a dar un beneficio y que cuando yo te dé suficiente información me digas, lo quiero ahora. Porque si tú no lo haces ahora, pierdes mucho tiempo. Tú tienes que encontrar la manera de decirle, la estás regando si no lo haces en este momento. Entonces hay muchos secretos en esos puntos que tienes que ir dominando y que tienes que ir aprendiendo a escuchar. Un vendedor es una cosa, pero a mí me gustan las ventas, pero yo no me considero un vendedor, me considero un negociador. Me considero un consultor. Es diferente, porque yo lo que hoy doy son asesorías basado ya en la experiencia que tengo y sé lo que sí funciona y sé lo que no funciona. Pero un vendedor no tiene esa experiencia. Un vendedor simplemente quiere decir, oye, tengo esta pluma y te la vendo en 5 pesos y eso es un vendedor. No, un consultor o un negociador realmente te escucha. Primero tiene que entender lo que tú necesitas, quién eres, por qué lo necesitas y adapta los productos y los servicios a lo que tú necesitas, a lo que tú requieres. Y después adapto el cómo lo puedas conseguir tú y no te voy a establecer un precio fijo a cambio de ese intercambio de valores, sino es, ok, y lo podemos hacer de estas otras maneras, de tal manera que tú tienes que saber perfectamente bien, Javi, cuál es tu punto de equilibrio, cuál es tu base de costos, porque a partir de ahí está tu negociación. Si tú sabes que el insumo te cuesta 5 pesos y no lo puedes bajar más, a menos que negocies con el fabricante o un precio más abajo, pero sabes que no lo puedes bajar más y tú lo vendes en 15 y dices, no, lo vendo en 15, lo vendo en 15, lo vendo en 15 porque yo quiero ganar 10, en esa brecha de negociación puedes perder mucho tiempo y dinero. Pero si tú sabes que puedes bajar eso a lo mejor hasta 7 o 6, pero que si tú le vendes a un volumen de 1,000 piezas o 1,500 piezas, que en producción eso se llaman minutos, cuántos minutos doblados, cuántas horas de audiolibro producidos, cuántas películas, etcétera. Esos minutitos, ese valor de negociación es fundamental. ¿Cómo determinas el precio de lo que vendes? Bueno, en la industria hay estándares, eso sin duda. Se sabe, por ejemplo, que en el doblaje hay banderas que te dicen el doblaje vale entre tantos dólares y tantos dólares. No me atrevería ahorita a mencionar números específicos, por lo menos no los bajos, ¿no? Pero, por ejemplo, un doblaje en Estados Unidos te lo llegan a vender en 200, 325 dólares por minuto, ¿no? Y te sorprenderías de saber que en Latinoamérica han llegado a venderse por menos de una décima parte, ¿no? O sea, es sorprendente el margen y eso lo ha provocado la misma industria. ¿Misma calidad también? No creo, ¿no? Podríamos decir que casi. O sea, sí hay una diferencia actoral y en preparación y eso sí siempre tiene algo que ver. Pero en cuestión técnica, viejo, podemos tener los mismos fierros que tiene Estados Unidos. O sea, en cuestión de equipamiento, pues nosotros le compramos a los gringos, ¿no? Sí, finalmente. Sí. Entonces podríamos decir que en cuestión técnica pues podría ser muy parecido, ¿no? La técnica, la manera en la que están preparados los ingenieros o la manera en la que un actor puede estar preparado sí puede ser diferente. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero aún así la justificación económica no debe ser tan abrupta y sin embargo
por falta de negociación de aquellos emprendedores que se han bajado, como le decimos vulgarmente en México, que se han bajado los chones, han hecho que esto esté sucediendo. Y es una industria que ha perdido como justamente la rentabilidad por aquellas personas que dicen, yo lo doy por menos, yo lo doy por menos, yo lo doy por menos. No, no funciona así como emprendedor. Sí, porque no han sido capaces de ver el valor que tiene y pierden seguridad en ellos mismos. Así es. Y compiten por precio. Y compiten por precio. Y no es así. Por ejemplo, yo en vez de competir por precio en mi industria de producción de audiolibros, por ejemplo, yo compito por servicio, por calidad, por darte mejor atención, mejor experiencia, sobre todo experiencias. Y esa palabra es clave. Como emprendedor, lo que tú tienes que vender y ofrecer es una experiencia, no nada más un resultado final. Eso es importante, pero dentro de tu experiencia tienes que hablar de cómo, bueno, en el mundo audiovisual, sí de cómo suena, la calidad en cómo suena, pero también en qué tan rápido lo haces, ¿no? Qué tan buena es tu comunicación. Y todos esos aspectos son vitales y son importantes dentro del dominio de un emprendedor. Entonces, si te das cuenta, Javi, como emprendedor, no se trata nada más de haber tomado un curso de audio y decir, ya voy a emprender, ¿no? O sea, tienes que rodearte de mucho conocimiento, de hábitos en tu vida personal, en tu misión, en tu mentalidad, en cómo irte hacia tu visión del futuro e ir adornando alrededor para que puedas tener un éxito constante, continuo y que no te dé miedo de competir contra los grandes, ¿no? Justamente hay un libro que se llama El Océano Rojo y el Océano Azul. Sí, y hay, por ejemplo, libros como este que tengo aquí ahorita que acabo de adquirir de mi amigo Juan Carlos Malet, que dice cómo quitarle la novia al líder, ¿no? Entonces, wow, o sea, seduce al mercado y haz que te elijan a ti. Entonces, ¿qué tal va? Es un librazazo, ¿no? O sea, porque te enseña justamente esas estrategias de cómo hacer que tú sobresalgas finalmente, cómo tú eres diferente y cómo puedes tú ganarte el cariño de aquellos que las grandes han descuidado. Entonces, a tus audiencias, ¿cómo las puedes seducir y cómo puedes decirle, yo te voy a tratar de una manera diferente y yo voy a crecer junto contigo y te voy a brindar y dar? Y entonces el secreto de todo eso está en el dar valor, 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 valor. Y para dar valor muchas veces tienes que regalar y tienes que dar y dar y dar y dar y dar. Y después de que lo haces varias veces te das cuenta que es un proceso natural en el proceso de la venta y la negociación. El cómo te doy primero para que confíes en mí, para que veas mi calidad y después comprendas por qué mi valor es de este vuelo, para que veas lo que esto requiere. De la generosidad viene la abundancia. También. Hablando de libros, ¿recomendaciones que haces? Uy, bueno, hace rato quería mencionarles justamente uno de un buen amigo mío que se llama Alberto Espinosa, que se llama Sensorización, porque justamente nos lleva a entender cómo, por ejemplo, desde la época de Albert Einstein, él lo ponía en otras palabras, pero ese creo que es un libro para cualquier emprendedor que quiere entender hacia dónde quiere caminar y hacia dónde quiere ir. Y hay muchos clásicos, ¿no? Por ejemplo, desde finanzas o desde desarrollo personal, bueno, Piense y hágase rico de Napoleón Hill es una lectura forzada y obligatoria para cualquier emprendedor, porque algo que yo siempre he dicho y que también lo dice Robert Kiyosaki, que también recomiendo mucho sus libros para aprender de educación financiera, es que el dinero no se hace trabajando, Javi, se hace pensando. ¿Cómo puedes generar más? Sin duda. Con menos, ¿no? Y yo creo que hoy en las escuelas, pues bueno, está más que dicho en muchos lados, no nos enseñan de educación financiera, o sea, prefieren enseñarnos a tocar la flauta en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado de primaria a que nos enseñan a cómo optimizar nuestros recursos económicos. Entonces, para todo emprendedor es importantísimo tener una buena administración financiera. ¿Cómo decir? A ver, si a mí me entra un 10, personalmente yo considero que el 12.5, que representa una hora de tu trabajo al día, es algo que debes reservar para largo plazo y eso meterlo en un fondo que por lo menos te deje entre un 10 y un 15% de rendimiento anual, porque al cabo de hacer esto, y es otro libro que puedo recomendar, es de un canadiense precisamente que se llama David Back, que se llama Start Smart, Finish Rich y Automatic Millionaire. Fue uno de esos libros que empecé a leer hace 15 años, que dije, ok, voy a empezar a hacerle caso a este cuate, porque mencionaba que a los 65 años de edad, si tú empezabas a hacer eso desde los 15 años de edad, acababas en la cuenta del banco con $8 millones. O sea, eso es, con pequeñas acciones. Sí, o sea, y él te decía... Cualquiera puede hacer. Cualquiera puede hacer. Y después no vale la excusa de no es que no gano lo suficiente o qué. Es que sí, tienes razón. Si tú lo haces bien desde un principio, forzas en ti el hábito y ese hábito es el que te va a ayudar. Entonces, ser inteligente en cómo puedes empezar desde temprano para que después no lo padezcas, ¿no? Yo no puedo decirte que eso yo lo hice desde muy temprano,
pero es un hábito que constantemente trato de hacer. Y es bien difícil porque vienen los gastos y una de las cosas importantes que también debes hacer es pagarte a ti primero. O sea, sé que vienen los gastos por adelante, pero tienes que tener la fortaleza y para decir, la autodisciplina para decir, no, debe hacerse de esta manera. Y esto creo que lo recomiendo incluso a nivel personal, como emprendedor, como Yo directivo. quería preguntarte, ¿cómo estructuras tus finanzas? Sí, eso es bien importante. ¿Cómo puedes, como en tu vida personal, aprender a decir que no? Y eso es una de las cosas más difíciles, pero como emprendedor tienes que aprender a decir no. Y eso también lo aprendí mucho de Elon Musk, o sea, de biografías que he leído. Y es como al principio, y también le pasaba a todos, o sea, no sé, Jeff Bezos pasaba por lo mismo, Steve Jobs, ¿no? Todo el tiempo les llegan como con ofertas, 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 y es no, 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 no. Y eso es difícil, sobre todo las personas tenemos 4 tipos de personalidades, no quiero entrar mucho en detalle, pero hay personas que son leones, castores, nutrias y golems, ¿no? Entonces, ¿Cómo se define cada una? Es que ya me da curiosidad. sí, no, ya te daría un poquito más de información, pero un león tiende a ser como muy agresivo, muy aventado hacia las ventas. Una nutria es aquel que es mucho más alegre, más divertido, prende la fiesta. Un golden es más como de corazón noble, como más apapachador. Un castor es más organizado, más cuadrado, más estructurado, a grandes rasgos, ¿no? Vale. Entonces todos tenemos un poquito de todos, pero hay uno que predomina. En mi caso predomina más el golden. Entonces yo tiendo a tener un corazón más como flexible, más amoroso, más noble, y tengo que aprender a ser más león y tengo que aprender a ser un poco más castor. Entonces eso influye en tu crecimiento como emprendedor, influye en tus finanzas, influye en muchas maneras. Entonces, en cuestión de finanzas, tú tienes que aprender a decir, no, tiene que hacerse de esta manera si quieres tener un emprendimiento exitoso. Y es difícil porque siempre hay muchos gastos. Entonces no siempre uno lo mantiene al margen, pero a medida que lo hagas desde que te levantas, ¿no? El cómo te puedes estructurar emocionalmente, psicológicamente, físicamente, espiritualmente. O sea, tu mañana tiene que empezar temprano. Si tú ya empiezas corriendo sin hacer tu cama y sin desayunar, tu día está hecho una papa. O sea, en realidad tienes que empezar temprano y ese inicio empieza desde la noche. Cómo tú puedes estructurar y organizar tu agenda, desde qué vas a comer, cómo vas a ejercitar. Todo esto de verdad es algo que yo recomiendo mucho, que me ha instruido mucho. Carlos Carrera es uno de mis últimos mentores que me ayuda mucho a estructurar toda esta parte. Y ahora hace sentido. Cosas que ya hacía antes, ahora las entiendo porque daban resultado. Y ahora ¿Cómo ha digo, llevado tu rendimiento ¡pum! después de que has tenido Absolutamente. este consultor o este asesor que te ha hecho cambiar hábitos? No, es que es algo forzado para todo emprendedor. Tienes que tener un mentor, no nada más un coach, no nada más un maestro, pero el mentor te lleva, te ayuda y te ajusta y te mide y te ayuda a que lo logres. Entonces, sí hay un antes y un después. Cuando tú estás precisamente con un mentor, sobre todo de talla mundial, que te puede ir guiando sobre eso es lo que tienes que hacer para tener resultados sorprendentes. Es extraordinario. Entonces, hay muchos que pueden decir, yo soy mentor, pero tienen que demostrarlo y ser congruentes. Eso es importante. ¿Cómo te mentorizan? ¿Cómo es el día a día con un mentor? ¿Tienes una primera sesión y luego te hace seguimiento? ¿Cómo es? Todos tienen su estilo, pero por ejemplo, Carlos en particular se acerca a platicar mucho contigo para conocerte, para entenderte, y después te invita a que tomes parte de uno de los cursos o de la... Él tiene una academia transformacional en donde te va ayudando paso por paso a lo largo de 12 programas a que vayas captando diferentes partes de tu vida. Si es que el camino del emprendimiento, que puede ser un public speaker, puede ser un director de una empresa o puede ser un autor, van por ese camino. O sea, tienes que aprender desde tener herramientas adecuadas, tecnológicas, tienes que tener plataformas, tienes que tener, por supuesto, habilidad para comunicarte, para hablar en un escenario, para escribir un libro, etcétera. Entonces, justamente yo estoy terminando Autor Toma el Control, porque es un libro que es importante para que yo pueda establecerme como una figura de autoridad en mi mercado, diciéndoles toda la experiencia que yo he adquirido y compartirlo con los demás. Entonces, él ha ayudado a que yo pueda bajar todo esto junto con mi misión secreta de vida y decir, este es el camino que puede suceder. Entonces, sí, hay mentores de toda clase y nosotros caímos en extraordinarias manos, hablo por parte de mi esposa y de tu servidor, porque sucedió así, por recomendación de otro amigo, pero si no tienes un mentor, lo puedo recomendar ampliamente a él, sin duda alguna, ¿no? Y he tenido más, he tenido como 4 o 5. Puedo mencionar también a Alfredo Culebro, me ayudó mucho hace como 15 años a arrancar el emprendimiento, a destrabarme, porque también esto es bien importante, el termostato económico, Javi, de decir, oye, 15,000 pesos para mí es poco o es mucho. Pues el 80% de los mexicanos ganan abajo de 15,000 pesos, entonces quiere decir que tú estás en el top 20, así es que vas bien.
No, no, señores. O sea, hay gente que gana $1 millón en un par de minutos. Tiene que ver cómo es tu vehículo Sí, financiero, ¿no? tenemos que mirar más hacia arriba que hacia abajo. Sí, entonces el cómo tú ves tu termostato económico es clave para el emprendedor. El cómo no conformarte con poquito y decir, ok, puedo generar mucho más, pero hay que aprender, hay que saber cómo hacerlo. Y todas las industrias tienen sus oportunidades y sus limitantes. Entonces, dentro de tu industria como emprendedor, tienes que saber cuáles son esas limitantes. Y si tú dices, ok, de aquí creo que no voy a pasar, tienes que pensar fuera de la caja para encontrar la manera de lograrlo, ¿no? Y complementar, tienes que diversificar de diferentes maneras. Y Eddie, ¿los mayores obstáculos que has tenido como emprendedor, cuáles son? Ok, yo creo que sí, definitivamente la parte de adquisición de clientes es un reto, sobre todo porque al principio no sabes cómo dominarlo y manejarlo. Otro de los retos importantes es cómo mantener esa confidencialidad entre los clientes y los colaboradores. Otro reto, a lo mejor las finanzas, ¿no? Cómo balancearlas para cubrir los gastos, los imprevistos, el crecimiento. Creo que nadie nos enseña el cómo ir haciendo crecer la empresa y mantener todo en control, porque puedes tener buenos clientes mucho tiempo al principio, después puede haber una temporada baja, y después creces y puede que estén en de sintonía. Es decir, nos está yendo muy bien, entonces vamos a contratar más personas, ¿no? Listo. Y a los 2 meses los clientes cambian de opinión y dicen, esta producción se retrasa 5 meses, ¿no? O esto, aquello sucede y tú te quedas con la nómina. Entonces, ese flujo, ese vaivén de subir y bajar es muy complicado, es todo un desafío. Entonces yo creo que eso es uno de los conceptos más complicados que yo creo que cualquier micro y mediano empresario puede enfrentar. No es hasta que tienes una estabilidad ya muy fuerte, muy poderosa, que puedes decir, puedo aguantar todo esto. Entonces generalmente tú tienes que tener, por lo menos como emprendedor, un recurso, decir, ok, puedo aguantar todos mis gastos fijos durante 3 meses. Y seguir operando a pesar de que un cliente no me pagara. Porque además, como tú debes imaginar, esta industria no paga al día. No es como un restaurante que te levantas y de la mesa y pagas la cuenta y listo, ya recibe el dinero el restaurante y paga sus insumos, ¿no? O sea, tú tienes que adelantar todo. Tú tienes que financiar al cliente realmente. Hay una gran parte de financiamiento, sí. Y tienes que aprender a que justamente en tu negociación lo incluyas y tienes que decir, si yo te pago si tú me pagas por adelantado, te voy a dar este beneficio, te voy a dar este descuento, te tengo que dar un incentivo. Tú tienes que condicionar la venta de tal manera que obtengas lo que ya quieres. Claro, esto lo sé ahora, ¿no? Otra cosa que puedes hacer es, te condiciono. Si quieres trabajar conmigo, y esto también tiene que ver con tu pedigrí, qué tan bueno eres, qué tan experto eres como para posicionarte y decir, si te vas, no me importa, pero esas son mis condiciones. Y en esas condiciones tú tienes que estipular, el pago es de tal manera, a tal día, o sea, y si te tardas, te voy a cobrar un financiamiento por financiamiento, ¿no? Justamente. Entonces, a veces eso es como más difícil de negociar, de ¿no? negociar y de presentar si tú no tienes esta carta de presentación de quién eres y de lo que has hecho y de la seguridad de lo que tú estás haciendo. Y ahí es donde muchos clientes se aprovechan justamente de buscar a un emprendedor joven, vaya. Entonces ya cuando tú tienes más establecidas tus reglas y les dejas saber, eso somos y así es como trabajamos, te guste o no, ya queda en ellos, ¿no? Pero a veces rechazar al cliente es algo que no todos se pueden dar el lujo. Al principio, cuando comenzabas a vender, ¿cómo elevabas el valor de tus servicios para poder incorporar personas y que te quedara todavía margen para vivir de él? ¿Cómo elevaba yo el costo de mis servicios? Sí. El coste no, el precio. El precio. Es difícil porque al principio en muchas áreas a lo mejor no sabes ni cómo se maneja en la industria, ¿no? Yo día con día tengo personas que me dicen, oye, quiero empezar a hacer audiolibros, pero no sé ni cómo cobrarlo, ni cómo se paga, ni a quién tengo que contratar. Y es como que, bueno, para esto hay una mentoría específica y te puedo hacer mi partner y etcétera, pero no doy información tan fácilmente a un tercero porque me costó mucho trabajo llegar a un punto de estabilidad y decir, así es como funciona y se mantiene estable este negocio. Y al principio pues, no lo tienes. Al principio no sabes cómo aumentar ese valor y al principio puedes decir, yo me imagino que esto es lo que vale, pero cómo está la industria y cómo está la competencia y en automático te puedes descalificar. Entonces es muy difícil, Javi. Contestar esa pregunta es complicada porque
no hay estándares. Cuando hay un sindicato y cuando están las reglas establecidas en una industria general es más fácil. Pero en una industria como México en particular o Latinoamérica, donde cualquiera puede decir, bueno, yo lo puedo hacer por 5 pesos Porque lo hago desde casa y de forma... Sí, tal cual. Entonces, eso es lo difícil. Cuando alguien me dice, es que yo conozco a alguien que me lo puede hacer por este precio, le digo, está bien, pero tienes que comparar peras con manzanas. Yo te ofrezco esto, esto, esto y esto por este precio. ¿Se parece a lo que te están ofreciendo? Ah, no, solamente incluye la primera parte. Le digo, bueno, entonces ahí tienes la respuesta. Y es difícil porque hay veces que tú dices, bueno, entonces yo nada más te doy también la primera parte del servicio. Pero a veces lo que tú quieres es dar la experiencia completa o dar un servicio completo y ahí es donde está el reto de poder ofrecer algo mucho más completo y no nada más una parte, ¿no? Pero hay veces que lo tienes que ajustar. ¿Qué es para ti el éxito?